Buen día, traders. Habla Nino Di Russo y es miércoles 17 de mayo del 2023. Son las 5:11 AM en Arizona, 9:11 AM en Buenos Aires. Falta poco menos de 1 hora 20 para la apertura de los mercados. Vamos a comenzar con el briefing de hoy, analizando el cierre de mercados en el día de ayer, comenzando con la volatilidad que en el día de ayer subió el 5,64% y como era de esperar, esto afectó a todos los índices, comenzando con SPY, el Standard Poor's 500, que bajó el 0,67% en un movimiento que ya denota lateralidad con un MACD que comenzó a perder pendiente. En lo que se refiere al triple Q, sí, al Nasdaq hizo un shooting star. Este tipo de vela no me gusta, cuidado con esto, con un 0,11% alcista, en una jornada con poco volumen y con un MACD todavía con fuerte pendiente positiva. En el caso del Dow Jones, la caída fue del 1,02%, pero fíjense acá, el dato sí realmente llamativo es que perforó la SMA de 50 y comenzó lo que podría ser un Blue Age Failure. Así que veamos cómo sigue esto. Russell 2000 en caída 1,46% ayer también abajo. En el caso del ETF de los bancos regionales, también volvió a caer ayer el 1,49%. El petróleo bajó el 0,71% y fíjense que la conformación del patrón que está haciendo es una Oreo Cookie, que es un patrón de caída, así que probablemente continúe la caída. El gas natural en el día de ayer bajó el 1,15%, testeando la SMA de 50 y volviendo a fallar. En lo que se refiere al rendimiento de los bonos a 10 años, ayer bajó el 0,79% después de haberse impulsado fuertemente arriba de la SMA de 50 y testeando la de 200. En lo que se refiere a la inversión de los bonos comparada de 2 meses con 2 años, fíjense que sigue la inversión con prácticamente el 1% de diferencia, lo cual, como siempre decimos, es un indicador de una recesión inminente. El oro cayó el 1,25% ayer, testeando la SMA de 50, y fíjense que ya perforó el RSI de 50, así que esto está en caída. También el DMI de ascenso está perforando el de descenso, así que es probable que continúe la caída. En lo que se refiere a la plata, 1,31 abajo, también rompió la SMA de 50, con lo cual la caída puede ser un poco más importante. En lo que se refiere a Bitcoin, la criptomoneda más relevante, la evolución fue del 1,24 abajo. Este dato es de esta mañana. Está en $26.701. En lo que se refiere a la otra cripto relevante, que es Ethereum, la evolución fue del 1,69%. Prácticamente está haciendo un engulfing pattern de caída. En lo que se refiere a los papeles argentinos más relevantes, comenzando con Grupo Galicia, perforó fuertemente ayer la SMA de 50 con una caída del 7,35%, así que, como muchas veces lo dijimos, creemos que va a testear la SMA de 200 nuevamente. En lo que se refiere a YPF, la petrolera argentina 2,96% abajo, perforando la SMA de 50. De los papeles que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq, tenemos a Amazon 1,98% abajo con un shooting star. Fíjense también que corresponde a prácticamente un doble techo de corto plazo, aunque se viene en curso lentamente el Golden Cross para este papel. En lo que se refiere a la otra relevante, Meta 0,02 abajo, en un movimiento lateral, está bastante exuberante en lo que se refiere al otro gigante que es Microsoft. La evolución es del 0,74% alcista con un shooting star. En lo que se refiere a Netflix, de la industria del entretenimiento, 0,64% abajo con un doji que puede ser el doji el final de la caída e iniciar un rebote. Ya lo veremos. En el caso de Google, la evolución ayer fue del 2,57%, pero cuidado con esto, esto es un shooting star con una exuberancia notable en el RSI, así que puede haber en breve alguna suerte de pullback. En lo que se refiere a Apple, prácticamente sin cambios, con una vela que es un doji con shooting star, así que esto no tiene buena pinta. Fíjense también, el MACD se viene con un rumbo de cruce, así que probablemente comience la corrección. En lo que se refiere a Tesla,
el gigante de los autos eléctricos, 0,10 alcista, prácticamente sin cambios en un movimiento lateral. El MACD todavía tiene pendiente positiva. Veremos cómo continúa. Del resto de los autos eléctricos del sector, tenemos a Lucid, 2,65 abajo, una suerte de shooting star. Fíjense que el MACD ya tiene un rumbo de cruce bastante negativo. En el caso de NIO, los autos eléctricos de capital chino, 4,12% abajo, sigue navegando, peinando por abajo la SMA de 50. Entre los ETFs que miramos habitualmente tenemos a SOXL. Lo que no me gusta de SOXL, fíjense que hizo un shooting star con una mecha muy extendida después de haber testeado la SMA de 50 fuertemente. La parte positiva es que el RSI está arriba de 50 y que está arriba de soportes que son bastante relevantes con un buen MACD, con lo cual o se mueve de costado o continúa subiendo. Veremos cómo se comporta hoy después de este shooting star. En lo que se refiere a ARK, el ETF de innovación, ayer cayó el 2,46 y volvió a romper la SMA de 50 con un patrón que de vuelta es una suerte de Oreo cookie, así que probablemente siga cayendo. En lo que se refiere al AU, de las biotecnológicas, 8,43% abajo con una pendiente fuertemente negativa. De los department stores, 3,53% abajo. Macy's, fíjense que en el fondo es un movimiento lateral, aunque el MACD ya tiene un rumbo de cruce en ascenso. Bueno, veremos cómo se comporta en los próximos días. En cuanto a la volatilidad, fíjense que está haciendo una vela de caída, pero después de haber tenido un impulso más que notable, cuidado con esto, el Commodity Channel Index está en ascenso, el DPO Move también, y T2122, fíjense que volvió a hacer un ciclo correctivo ayer, así que probablemente se vaya acercando de a poco a la posibilidad de tener un nuevo relief rally. En lo que se refiere al Nasdaq, 20 puntos arriba, y fíjense que está de a poco impulsándose eh, después de haber roto en la condición de una squeeze, en donde el RSI Stochastic tiene una fuerte pendiente negativa, en la semana también está bien, aunque el histograma del squeeze está negativo, en ambos casos está arriba del Volatility Stop y del Trendinator. En lo que se refiere a los futuros del Standard & Poor's, esta mañana 12 puntos arriba, de todas maneras está debajo del Volatility Stop y del Trendinator con una RSI con pendiente negativa y además está en un squeeze. Cuidado con esto. En la semana también está en squeeze, aunque con mejor soporte arriba del Volatility Stop y del Trendinator, pero de las condiciones que necesita para un impulso alcista, tiene el histograma negativo y las semas no están apiladas, así que cuidado con esto. Lo que se refiere al Russell 2000, el ETF de las 2.000 empresas de capitalización media es el que peor está, debajo del Volatility Stop del Trendinator, y lo mismo en la semana, que está en ambas condiciones en falla, con un histograma fuertemente negativo y el RSI Stochastic de los dos tramos diario y semanal con fuerte pendiente negativa. En lo que se refiere al Dow Jones, está 120 puntos arriba. De todas formas, aunque el Commodity Channel Index está en alza, está en falla. Fíjense, debajo del Volatility Stop del Trendinator, aunque en la semana está sostenido solamente por el Volatility Stop debajo del Trendinator. Está en un squeeze semanal. De todas maneras, este papel tiene las semas apiladas y el histograma ligeramente plano, así que tiene alguna chance todavía de recuperarse. Fíjense que la tendencia de corto plazo es plana, así que tiene un movimiento claramente lateral. En el día de hoy presentan sus dividendos algunas grandes empresas como ser Target, TG Maxx, Jack de la industria de la alimentación, todos estos antes de la apertura del mercado. Y en el aftermarket tenemos a Cisco, que también integra el panel de SOXL, de las más relevantes. El día jueves también tenemos dos gigantes que presentan sus dividendos, como ser Alibaba y Walmart. También tenemos en el aftermarket a Ross. Y el día viernes finalmente las industriales con John Deere. En lo que se refiere a los datos relevantes que se publican hoy, tenemos los permisos de construcción de casas y la estadística de la EIA en cuanto a la energía.
En cuanto al jueves, de los más relevantes tenemos los subsidios al desempleo, tenemos el índice manufacturero de Filadelfia y tenemos la información de la venta de casas pendiente. Finalmente, el plato fuerte de la semana es el día viernes en el que va a hablar el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, concretamente probablemente que además de la tasa de interés y el outlook económico, también seguramente hablará del debt ceiling que está en discusión en este momento y que inquieta al mercado. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.